Bueno, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Junto al Instituto Latinoamericano del Caribe y de Planificación Económica y Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, les damos la bienvenida a esta primera jornada del programa de formación Planificación Territorial para acelerar la implementación de la Agenda 2030. El objetivo de este programa es trabajar el fortalecimiento vinculado a las acciones públicas en los territorios a nivel subnacional y local, y a la importancia de planificar estrategias y acciones territoriales orientadas a acelerar la implementación de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, considerando los enfoques transversales y experiencias internacionales y regionales. Estamos muy felices porque este es el segundo año que se realiza este programa, y en realidad estamos agradecidos por el involucramiento e interés de las personas que se han inscrito y que están conectadas acompañándonos en esta jornada. Les recuerdo que a través del link que vamos a compartir van a poder ingresar y registrar su asistencia en el día de hoy, ¿sí? Mi nombre es María Belén, soy de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, y en la jornada nos acompañan la señora Cielo Morales, directora de ILPE-CEPAL, y el señor Mariano Berro, director ejecutivo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. Cielo, adelante, la palabra es tuya. Muchísimas gracias, María Belén. Muy buenos días a todas, a todos. Estamos muy contentos de estar aquí compartiendo con Mariano Berro. Mariano, muchísimas gracias por la confianza que has depositado en la CEPAL y en el ILPES para, por segundo año consecutivo, reanudar estos conversatorios y estos encuentros con las autoridades y los equipos locales de los gobiernos locales del Uruguay, pero también de otros países, como es el caso de Argentina y de Paraguay, y no solamente de los equipos gubernamentales a nivel subnacional, sino también miembros de la sociedad civil, miembros de la academia y otros interesados que están participando en este encuentro por segundo año consecutivo, y que se ha denominado, como ya lo dijo María Belén, la planificación territorial para acelerar la implementación de la Agenda 2030, un impulso a la democratización de oportunidades y al fortalecimiento de las capacidades locales. El ILPES, como todos saben, forma parte del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, forma parte de la CEPAL, cumple este año 60 años de apoyo ininterrumpido a todos los países en sus esfuerzos de planificación económica y social, pero la planificación en general, y sobre todo en mejorar la calidad de los ejercicios de planificación y de las políticas públicas, pero también de su gestión, es decir, en todo el ciclo de la gestión pública. Este segundo año de encuentros nosotros hemos escuchado a los participantes del año pasado, y los temas responden precisamente a una inquietud que los participantes nos han hecho llegar a través de la valoración de lo que fue el encuentro del año pasado, en el que hablamos de la Agenda 2030 y de las agendas globales, donde también hablamos de planificación territorial, hablamos de cooperación internacional para el desarrollo territorial. Y este año nos hemos querido concentrar, y esto por supuesto en conversación con la AUSI, en temas mucho más aterrizados y que provienen de la experiencia de la región, que es el caso, por ejemplo, del que vamos a escuchar hoy, construcción de tejidos territoriales, lecciones a partir de la experiencia de Colombia. Y tenemos aquí a nuestra colega Olga Lucía Costa, quien dirige no solamente este programa, sino que dirige la oficina de Colombia por parte de la CEPAL. Es una oficina que la CEPAL tiene en países como la tiene en Uruguay, también la tiene en Colombia. El segundo tema, promoción de redes empresariales y encadenamientos productivos para el desarrollo de las MIPYMES, que va a ser el 18 de octubre, el siguiente mes. Y finalmente, planificación territorial y enfoques transversales. Todos responden estos temas a lo que ustedes nos manifestaron. Queremos casos, queremos lecciones, queremos temas concretos que se hayan llevado adelante, metodologías, experiencias de las que podamos aprender. Entonces yo creo que
Los hemos escuchado y por eso les hemos presentado este programa para que ustedes puedan disfrutarlo, podamos aprender todos, porque es un aprendizaje colectivo, y a través de su participación realmente nosotros también podemos recoger inquietudes y aprender. Amigos, estamos en la década de acción de la implementación de la Agenda 2030. Faltan menos de 8 años, porque ya estamos mucho más a mitad del año 2022. Faltan 7 años y medio para su finalización, es decir, para la meta, que es 2030. En el Foro de Desarrollo Sostenible que se llevó a cabo en marzo en Costa Rica, dimos cuenta y reportamos sobre el grado de implementación, que es muy bajo para lo que se hubiera esperado. Se requiere esfuerzos muy importantes de parte de los gobiernos a todos los niveles, los gobiernos nacionales, pero también los gobiernos subnacionales y los gobiernos locales, para que la agenda pueda lograrse en términos. Solamente 1/3 de las metas se encuentran en la dirección correcta al ser alcanzadas. Se va a necesitar muchísima acción, muchísima implementación y muchísima política pública y de calidad, y sobre todo desde los territorios, para lograr las metas al 2030. Y ese es el compromiso que adquirieron los países en el 2015 en la Asamblea General, y es el camino que se ha escogido como modelo, la sostenibilidad, es decir, la articulación de los pilares económico, social y ambiental para lograr un desarrollo que genere una vida digna para todos y todas, con igualdad y sostenibilidad. Entonces hay que ponerle muchísimo esfuerzo, es una tarea de todos y de todas, es una tarea que requiere el involucramiento de todos los actores del desarrollo presentes en el territorio, y por ello es que estamos aquí. Entonces, uno de los medios, por supuesto, es fortalecer las capacidades en todos los niveles del territorio, para lograr e involucrarnos en políticas públicas que generen bienestar en todos los niveles para todas y todas. Así que quería darles solamente la bienvenida. Muchísimas gracias, Mariano, muchísimas gracias a la AUSI y muchísimas gracias a todos los participantes, todos y todas que están acá conectados, con el ánimo de participar, con el ánimo de intercambiar, y también agradecerle muy profundamente a Alicia, a Valeria y a Olga Lucía, que va a ser nuestra ponente del día de hoy. Muchísimas gracias, te paso la palabra, María Belén. Bueno, muchísimas gracias, Cielo. Primero, saludar a todos los participantes. Es muy lindo ver que está participando gente de todos los niveles y de varios países. Esto tiene que ver también con el tipo de propuesta que a nosotros nos gusta hacer, que sea una propuesta abierta, que sea una propuesta inclusiva en la que cualquiera con cualquier tipo de interés en los temas pueda aprender, pueda conocer experiencias de otros lugares. Por eso cuando con ILPES ya tenemos una relación, como lo decía el Cielo, desde hace un buen tiempo, hemos hecho otras actividades. Yo recuerdo que la última actividad que hicimos, yo estaba en Melo, Cerro Largo, y esta vez estoy en Córdoba, Argentina, y para mí eso es algo lindo porque tiene un simbolismo. Nosotros desde que llegamos a la agencia dijimos que la agencia iba a tener el tema del territorio, el tema de la participación como ejes de su trabajo, como ejes, como centro de su trabajo. Y eso es lo que tratamos de hacer con este tipo de esfuerzos. Entonces, para nosotros es muy bueno también que ILPES nos ayude a elegir las propuestas. Nosotros tenemos que reconocer que no conocemos todo lo que se hace bueno y lo que se hace mal, lo hablábamos antes de empezar. Y ese aprendizaje es el que nosotros tenemos que aprovechar. Hay mucha gente que sabe y aprendió de sus errores y de sus aciertos. Entonces, cuando nos propusieron conocer a Olga Lucía, conocer lo que era el curso, lo que era su experiencia, lo compramos enseguida, en el sentido que nos parecía que era una oportunidad para todos. Así también queremos agradecerle obviamente a Alicia Wilner, que ha estado con nosotros desde el principio de esta experiencia, como lo ha estado Cielo. También agradecerle a Valeria,
agradecer al equipo nuestro que ha ido cambiando también, porque, bueno, a Carolina, para ser claro, la hemos perdido frente a un competidor muy fuerte, con el que no podíamos, pero sigue estando en realidad acompañándonos en muchas de estas iniciativas. Las dos personas que tenemos, que son Belén y Alejandro, son parte del equipo más joven que tiene la agencia, con lo cual esperamos que eso también ayude a que esto perdure, que pueda tener en ellos pilares para poderlo transferir, para poderlo continuar, para poderlo trabajar a full. Y también me gustaría decir que nosotros el otro día conocimos personalmente a Cielo, a pesar que estamos hace 2 años envueltas con ILPES. El otro día tuvimos la suerte de estar en una actividad ahí en CEPAL. Y vamos a hacerle caso en uno, porque ahí le planteamos también uno de los problemas que tenemos, que es cómo le damos continuidad a los aprendizajes, cómo le damos la posibilidad a la gente que vaya aplicando en su realidad, adaptando, aplicando, aprendiendo, equivocándose después de esto. Entonces, la idea con este curso es también empezar a generar algún tipo de comunidad, algún tipo de acción que nos permita unirnos, poder intercambiar experiencias, opiniones, generar ideas, ver qué cosas podemos hacer juntos, qué cosas precisan para poderlas llevar a cabo. Entonces, ese trabajo de acompañamiento, de generar un espacio de diálogo, de compartir, creemos que es muy importante y aceptamos el reto porque es una sugerencia que nos hace alguien que conoce mucho de este tema y creemos que de eso se trata. Así que por mi parte desearles lo mejor a todos, que puedan aprovecharlo al máximo, cuenten con nosotros y muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias, Cielo, muchas gracias, Mariano. Muy bien, dando comienzo entonces a la exposición de la jornada, la cual se denomina Construcción de tejidos territoriales, lecciones a partir de la experiencia de Colombia. Vamos a comenzar por presentar a la docente, que va a estar a cargo. Su nombre es Olga Lucía Costa Navarro, es asesora regional de la oficina de CEPAL en Bogotá desde 2016, economista colombiana, con maestrías en Desarrollo y Regulación Económica de la Universidad de París, Sorbona. Trabajó en el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda en Colombia como asesora del Consejo Superior de la Política Fiscal. Fue editora de la revista Coyuntura Social e investigadora de Desarrollo y profesora de la Universidad de Economía de la Universidad de Rosario. En los últimos años ha realizado estudios y ejercicios de cooperación técnica con el gobierno colombiano y en los temas de equidad distributiva y en los aspectos institucionales del sistema de protección social del país. Ha impulsado en sus trabajos académicos y de cooperación la descentralización y el fortalecimiento de los gobiernos locales y la capacidad de las comunidades de contribuir a su desarrollo. Adelante, Olga Lucía. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Es un placer sumarme y agradecer también las palabras tanto del director de la AUSI, Mariano Berro, como de mi colega Cielo Morales del ILPES, y Alicia y Valeria y todos los que nos acompañan. Realmente me emociona ver un público tan grande, tan numeroso, escuchando unas lecciones aprendidas desde un proyecto en Colombia. Esa última frase de mi presentación la puse ayer porque nunca habíamos hablado de eso y yo enterándome un poco, tratando de reunir mis conocimientos sobre Uruguay, vi el interés en la descentralización y ese es un tema que yo he trabajado en Colombia en los últimos 30 años desde distintas posiciones, desde que la Constitución aquí en este país en el año 91 decidió dar un impulso. Hemos cometido, como les decía hace un momento, muchos errores y estamos enmendando la página. Entonces por eso lo puse y me interesa mucho poder contribuir con estas lecciones de este proyecto que vamos a trabajar hoy. Realmente se llama Proyecto Vínculos Rurales Urbanos, Tejidos Territoriales. Ya, como ustedes van a ver, está un poco congestionada mi presentación, pero era el interés de que ustedes contaran con ella y que además allí pudieran contar con los
vínculos a los documentos. Ya afortunadamente estamos casi terminando de sistematizar y de poner al servicio cerca de 15 publicaciones que tuvieron lugar o que fueron el resultado de 4 años de trabajo de un equipo muy grande de consultores, todos ellos expertos en distintas áreas. Sin duda un proyecto así es imposible que no contar con gente muy, de tanto de CEPAL, tengo que hacer aquí, y seguramente lo haré más adelante, un reconocimiento al ILPES porque muchos de sus trabajos recientes fueron una guía poderosa para poder seguir avanzando, y de eso es lo que se trata. Mil gracias por estar acá, y mi tabla de contenido pues es la siguiente. Primero, un marco conceptual de eso que llamamos vínculos rurales urbanos, pero de alguna manera es una nueva categoría que se está consolidando para entender otro de los tantos puntos de entrada a entender el desarrollo y el por qué ciertas regiones se quedan más atrás que otras y por qué unas no progresan, de eso que América Latina sabe tanto, ¿no? Colombia, y Cielo no me dejará mentir, ni Alicia, ni Valeria. Hemos estado trabajando los últimos, no sé, 15 años en temas de, pues tradicionalmente, pero con mucho énfasis en los temas de igualdad. Pues bien, esto hace parte de ese continuar trasegando, buscando nuevas vías para eso. Entonces, ese marco conceptual en primer lugar. Luego de los vínculos, nosotros empezamos de una categoría que no es nuestra, les voy a decir vínculo rural-urbano, a el tejido territorial. Y creo que ahí es donde está como la nuez importante que queremos compartir y que muy seguramente otros países tendrán lecciones también importantes para darnos en esta materia. Y quizás por lo que planteaban y por ser una agencia de cooperación tan importante como la que nos convoca, pues no puede faltar como elementos de política pública. ¿Cómo es que aterrizamos todo esto en ejercicios verdaderamente que nos permitan avanzar? Entonces ese es de manera muy sencilla y muy resumida y casi de manera telegráfica el contenido de esta presentación. Primero, el marco conceptual. Yo creo que es muy importante y aunque todo lo que voy a decir aquí es muy seguramente de su conocimiento, habrán expertos en estos temas, quiero recordar que hay 3 fuentes principales de las que este proyecto pues es el resultado o se inspira, si lo puedo decir de manera muy modesta. Una, la noción de territorio. Yo tengo muy claro en el 2015 cuando sale un nuevo compendio de estos que llaman el Handbook de Geografía Económica, en el que comienza a correr esas barreras a raíz de pues muchos trabajos que se habían realizado de lo geográfico, de incorporar nuevas variables a lo puramente geográfico que personas como yo y que muy probablemente varias del auditorio han estudiado con ese marco, como si solamente los accidentes geográficos determinaran mucho de lo que somos como regiones. Así están divididos nuestros departamentos, nuestros municipios, nuestra división político-administrativa, pero resulta que hay unas relaciones que rompen esos límites y están llamados a que los entendamos para verdaderamente producir unas políticas que funcionen, que correspondan a los intereses de las personas. Quizás ese es el segundo punto, de que se reconocen todos los actores del territorio. Yo no creo que yo tenga que explicarle mucho porque conozco algo por el sistema de protección social de Uruguay, que es en cierta forma un modelo para muchos países de América Latina, entre ellos Colombia, pero creo que las personas y hoy tenemos además muy autorizados pensadores, expertos, académicos, reconocidos con premios Nobel y con muchas distinciones, que nos dicen no es solamente trabajar por las personas, sino trabajar con ellas. Aportan un conocimiento que es muy valioso y que quizás desde nuestras torres de marfil en la academia a todos nos ha pasado por momentos, por etapas de nuestra vida, nos hemos olvidado
de ese gran conocimiento, porque la técnica y los nuevos métodos sofisticados a veces han equivocadamente reemplazado ese conocimiento. Y una visión multidimensional, ¿no? Creo que en el afán de la eficiencia, creo yo que nuestros países han sectorializado su política, ¿no? Entonces tenemos políticas de educación, de salud, de vivienda, pero las miradas más integrales, vistas a través de las trayectorias vitales de las personas, son menos frecuentes y cada vez más necesarias si quisiéramos verdaderamente resolver los temas. Dos palabras sobre esos tres aspectos que creo son la fuente pues que inspiran de distintas formas este trabajo. Una, se rompe, en nuestro caso, quizás preguntarán ustedes, si yo ya estuve mirando muy temprano la proporción rural-urbana de Uruguay, sé que no es, que es mucho menor a la de Colombia, pero ya les voy a explicar por qué es importante. Tradicionalmente habíamos estado pensando, luego me tranquilicé, la verdad, de ver la importante contribución de toda la actividad agropecuaria al PIB uruguayo. Entonces, de alguna manera, si las personas no estén concentradas en zonas rurales, como a veces sí sucede en Colombia, ya les voy a contar los porcentajes, dependen de muchas actividades que sí suceden en áreas menos pobladas, menos densamente pobladas, más dispersas. Y nosotros teníamos en nuestra concepción de políticas tradicionales, el mundo en general, una concepción de una dicotomía rural-urbana, ¿no? Lo rural, caracterizado por lo agrícola, por la naturaleza y el bajo desarrollo. Por supuesto, esa última característica no es la de Uruguay de su sector agropecuario. Y uno más urbano, multisectorial, de alto desarrollo. Esa dicotomía se rompe en esta última década. Yo incluso diría en los últimos 20 años, porque encontramos trabajos, incluso desde la casa. Hay una persona que ya no está con nosotros, pero que toda la vida, Martín Dirben, Cielo, que nos ha dado muchas pistas desde muy temprano en torno a cómo vincular las dinámicas rurales como una estrategia de desarrollo. Entonces comenzamos a preguntarnos ¿dónde es que vamos a actuar en las políticas públicas? ¿Eso está definido exclusivamente por límites administrativos? Está dado por la cercanía, porque son fenómenos que pueden definirse como en la geografía por coordenadas y abscisas, o también sirven las afinidades que comienzan a darse entre regiones que pueden hacer parte de espacios geográficos completamente distintos. ¿Dónde es que es ese espacio en donde ejerce alguna autoridad, un poder? Todas esas preguntas no las hacemos solamente en este proyecto, han sido fruto de las reflexiones de la Unión Europea, de cientos de académicos preocupados porque en todas las regiones, aún en Europa, aún hay rezagos, esos que gracias a Cielo que nos menciona un gran marco para todos nosotros, un gran mandato que es la Agenda 2030, porque su principal frase motivadora es no dejamos a nadie atrás, ¿no? No dejamos a nadie atrás, es que tampoco los territorios, y en esa tarea están empeñados en los centros académicos más importantes del mundo, en los grupos de desarrollo más importantes, y de ahí bebemos un poco de como toda esa evolución en una consideración del territorio que es una visión más integral, es un continuo, es un continuo. Y curiosamente el continuo lo van a dar son las personas. Yo por lo menos no voy a involucrar en mis errores a todo este maravilloso auditorio, pero generalmente uno pensaba que la conexión era la vía, entonces nuestras zonas pues han tenido malas vías, deficientes, no suficientes, quizás no sea el caso de Uruguay, el nuestro sí, sin duda, o más recientemente la conexión digital, que es muy importante, todas las cosas que nos permite la nueva tecnología, pero en realidad lo que en el fondo es importante por cualquiera de sus canales es las relaciones entre las personas, ¿no? Entonces ahí hay una categoría que quizás muchos expertos de desarrollo que deben ser ustedes me dirán, pero eso es obvio, sí, este proyecto dice nuevamente cosas que han sido obvias
a través de los tiempos y que son sencillas. Y entonces ese territorio está interconectado, funciona interdependientemente, es fluido, es dinámico. Hay elementos que lo acercan, la afinidad cultural, el intercambio de información, y en últimas, y en eso los trabajos de la Casa, del ILPES, de territorio, y de muchos otros expertos, nos dicen es el espacio donde se expresan las identidades. Ustedes van a ver en alguna de los focos de este trabajo está la cultura, pero la cultura no como un hecho decorativo, como algo importante, porque nuestro folclore, sino algo mucho más trascendental en los esquemas de desarrollo, en las propuestas, en las políticas, en las estrategias, en aquello que queremos lograr. Trataré de mostrarlo, pero los invito vivamente a leer varios de los trabajos porque creo que son inspiradores y nosotros a su vez nos inspiramos de otros trabajos hechos en Europa fundamentalmente. Hay un proyecto maravilloso que se llama Robust de la Unión Europea en que se propuso no dejar atrás una serie de regiones que habían quedado rezagadas y lo han logrado con esquemas similares al que nosotros alcanzamos medio a bosquejar en lo que yo les voy a plantear. Ahora, está compuesto por distintas relaciones entre actores diversos, es lo fundamental. Entonces uno podría preguntarse cuántos actores hacen parte del desarrollo territorial y se sorprendería. Ahí está la AUSI, sin duda, todas las agencias gubernamentales, pero están las empresas privadas, la cooperación internacional, los centros educativos, las cámaras de comercio, quizás aquí cito algo muy específico de Colombia, que son las cajas de compensación, las ONGs, las asociaciones, las empresas cooperativas, en fin, hay una serie de actores que están en ese territorio y que es fundamental reconocer no solamente para decir trabajamos para ellos o somos una agencia, sino que hacen parte de todo ese entramado que son los actores. Este proyecto se nutrió muy tempranamente de algún trabajo que hacían para temas ambientales, el World Resource Institute, y muy interesante sobre el papel de los actores, de reconocer sus papeles, a veces apoyando ciertas políticas, otras veces no tanto. Toda esa dinámica de relaciones entre personas, entre líderes, es fundamental a la hora de definir un enfoque más participativo, pero rápidamente voy a nutrir esa palabra de otros temas. Y quizás por último, y muy importante, y quizás englobe lo anterior también, es una visión multidimensional e integral del desarrollo territorial. Yo creo que esto no es tan nuevo, que lleva varios años ahí preparándose, ya tiene declaraciones internacionales de personas muy importantes de cómo es el desarrollo del mundo, de hacia dónde nos dirigimos, está muy atravesado por los temas ambientales y por las crisis que vivimos, y que vuelve a decir como si no comprendiéramos que las personas son el centro del desarrollo. Ojo, esto me trae a veces problemas con mis queridas empresas que sí son un motor, pero no son el único agente de desarrollo. Aquí yo tengo más de un debate amigable sin duda, pero debate finalmente sobre el papel, son las personas, que incluyen factores materiales y no materiales. Habíamos descuidado también y nos llaman los expertos a considerar todo ese tema de la subjetividad, que además esta pandemia hizo aflorar, catalizó una serie de procesos que ya venían y los hizo más importantes. Foco en el valor del bienestar individual y comunitario, no únicamente en el crecimiento del PIB. Quizás esa es la frase más conocida porque muy tempranamente, hacia el 2010, en algún informe, Stiglitz, Sen, Fitoussi con unas luminarias dentro de su equipo, dentro de los que estaba Atkinson y Deaton, que fueron además posteriormente ganadores y galardonados con el premio Nobel, nos hablan del bienestar individual, ¿no? Y no únicamente del crecimiento del PIB. Todo eso ha generado una revolución en la medición
en las nuevas métricas que llaman ahora de esto, que está aún en curso, que aún estamos trabajando. Foco en factores sociales, institucionales, culturales. Lo que estamos haciendo acá en este curso que hoy tiene esta presentación, pero que tendrá otras, sobre intercambios de experiencias y conocimiento, sobre eso que hemos hecho, pero lo hacemos ahora de manera más sistemática. Además porque eso nos da cohesión social y sentido de pertenencia, porque hay hoy dimensiones exploratorias del bienestar, el espacio, ¿no? El tiempo de que disponemos, la convivencia. Yo creo que el papel del ocio, me decían en estos días en una conferencia muy importante, unos expertos me decían, es que volvimos a descubrir que es que el ocio es importante. Hoy las headhunter y los que piensan en temas de trabajo se están viendo pues profundamente motivados y interpelados, es la palabra, es el verbo exacto, porque las personas hoy no quieren solamente que les prometan una trayectoria exitosa de trabajo, que sin duda la tendrán, sino que eso permita combinar con otras cosas que queremos los seres humanos. Desarrollarnos en otras materias, a veces familiarmente, otras veces más socialmente, pero que tiene que ver con el poderoso yo que tenemos todos adentro y que a veces estaba por allá muy callado, hoy se ha expresado con toda tranquilidad. Estuvimos muy cerca de cosas muy malas que les pasaron a nuestros cercanos, a nuestras familias, a nuestros países, al mundo en general, y eso creo que no sé cómo se diga allá, pero aquí decimos nos sacudió un poco por dentro, ¿no? Shake, algo así nos pasó. Y hoy es importante la felicidad, por ejemplo, tenerla en cuenta, y seguramente ustedes estarán pensando en Martha Nussbaum y en otros filósofos que nos han iluminado hace mucho más tiempo, pero quizás ahora eso viene a ser un ingrediente fundamental de nuestras políticas. Además también, y creo que hace eco a las palabras del director de la AUCE, de Mariano Berro, hace un momento, en cómo conformamos y colaboramos redes diversas para resolver problemáticas individuales y colectivas, ¿no? No hay una receta única, tenemos que aprender de los demás y aplicar y perfeccionar, flexibilizar, ajustar a nuestras propias necesidades. Y esos son las tres principales fuentes dichas de manera telegráfica de donde este proyecto bebió, y ustedes lo podrán encontrar con más detalle en los documentos y en particular en el marco conceptual que esto. El segundo punto quiero explicarles un poco sobre, bueno, vayan anotando porque esto viene después, un diálogo, entonces yo no quiero dejar perder nada de lo que me vayan a decir. Entonces quiero que lo vayan anotando, nos volvemos a hacer, no se preocupen por manejar bien todo este grupo enorme de personas, pues no voy a parar, pero les pido a ustedes que tengan ahí lápiz y papel y que se vayan acordando de formular qué preguntas, qué reflexiones, qué consideraciones opuestas a lo que yo estoy diciendo aquí también es importante. Quiero explicarles un poquito el contexto. El contexto sí es muy de la región, pero tiene una particularidad de Colombia que quiero dejar clara desde el comienzo. El concepto es importante, no fue un concepto que nos inventáramos nosotros, y creo que requiere que todos estos expertos que hay acá nutran ese concepto. El proyecto en sí, lo que hicimos y lo que aprendimos y cómo lo hicimos y cómo lo sistematizamos, y esas que se van a expresar en las dinámicas territoriales que estudiamos. Algo yo le contaba a Mariano en la preparación de esto, que quizás lo convencí porque le pareció importante que desde Colombia pudiéramos, porque las regiones estudiadas fueron acá, pudiéramos ilustrar de alguna manera a todos los propósitos que hay, que están cursando en este momento en Uruguay y en otros países de la región. Sé que hay argentinos también, y en temas de descentralización muchas veces hemos compartido en distintos foros nuestras preocupaciones y también pues los progresos que hemos tenido.
Bueno, en primer lugar, ese contexto. Muy brevemente voy a decir, sin duda, no voy a, no voy a contradecir tampoco a los grandes expertos de esta última década y a los bestsellers que nos dicen el triunfo de las ciudades, ¿no? Sin duda, cualquier indicador que ustedes miren les van a decir el proceso de urbanización de América Latina es súper acelerado. Ustedes son más del 90% urbanos, nosotros no llegamos allá, pero sí está cerca del 75%. Sobre eso se ha elaborado mucho en los últimos 20 años. Pero ese sesgo urbano, precisamente, es el que no ha permitido superar ciertos aislamientos de territorios y población. Nosotros quisiéramos lograr, es un objetivo compartido, un desarrollo, un bienestar más equilibrado de toda nuestra región y de nuestros países y de las distintas zonas. Y ese aislamiento de territorios no es ajeno a una geografía que es compleja, ¿no? No tengo que citar, pero desde muy chicos aprendemos todos nuestros accidentes geográficos de tener montañas altas, regiones secas, áridas, buenas para la agricultura, con estaciones, sin estaciones, con lluvias, sin lluvias, etc. Una geografía en general compleja, con una debilidad del Estado, probablemente no sea el caso en Uruguay, en el nuestro sí. Y en Colombia, y la particularidad de Colombia es, y también es súper conocido, es agravada por un conflicto armado. Un conflicto armado que quiso tener una solución de paz hacia el 2015 y que este proyecto de alguna manera intentó empujar toda una agenda para consolidar unos acuerdos de paz. Entonces, no voy a insistir en ese tema porque es muy particular de Colombia, pero les diré que ha sido una reflexión desde este proyecto, que es de la cuenta del desarrollo de Naciones Unidas, para mirar cómo fundimos temas de seguridad y desarrollo, ¿no? Que es uno de los propósitos grandes de los nuevos derroteros con los que nos ha iluminado nuestro secretario general. Ahora, las acciones también, y esto es casi que un principio del cual partimos, las acciones en un desarrollo de marco de tejidos y de relaciones rural-urbanas aceleran las transformaciones. Eso quisimos tratar de mirar, de comprobar, de fundamentar. Generan resiliencia. Era muy importante mirar qué tanto los territorios aprendíamos y las poblaciones de nosotros mismos y construíamos distinto, y eso vale para nuestros conflictos aquí en Colombia, pero también para conflictos de tipo ambiental que tenemos en muchas regiones, para temas de exclusión, para distintas problemáticas que atraviesan. Esa resiliencia es fundamental. Y además incorporan la solidaridad, la integración y el cuidado, que son como valiosos. Yo creo que si algo de algo se nutrió pues nuestras dificultades y nuestro mal momento de cerca de 2 años de pandemia, es ponernos de presente esos valores, ¿no? De solidaridad, integración, cuidado sobre todo que tenemos. Y además porque se aprovechan las externalidades. Yo aquí a veces paro y digo, las ciudades se sienten como muy generosas, casi paternalistas, cuando se refieren a las áreas rurales. Y yo suelo decir acá que debía ser al contrario, ¿no? De que las zonas urbanas no siempre reconocen la importancia y lo radical para su desarrollo, lo crucial para su desarrollo, que son las zonas rurales, ¿no? Entonces, esa reciprocidad que debe existir, esa simetría, a veces está olvidada y a veces, ahí sí voy a meterme solamente en el caso colombiano porque no me quiero crear problemas en ese tipo, influenciada por los políticos, ¿no? Tradicionales que prometen llevar desarrollo a zonas rurales. Y yo aquí suelo decir también, el desarrollo no se lleva. Nunca se lleva, no se lleva. El desarrollo lo construyen las personas. El Estado lleva bienes públicos, ¿no es cierto? Los fabrica además con las comunidades también. Y esas comunidades distintas, empresariales, no empresariales, culturales, de ambientales, producen ese desarrollo, ¿no? Entonces es también como
cosas que nos ha ayudado todos estos enfoques a cambiar un poco el chip, que comienza también cambiando el lenguaje. Bueno, entonces el concepto es un concepto que encontramos primariamente, y no lo cito acá, pero están en los textos, en toda, cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se convierte pues en distintos tipos de países que estaban en esa unión, todos esos países tienen una conceptualización. Hay un nombre allá que es Tacoli, Cecilia Tacoli, que trabaja esos procesos de cómo pudieron construirse, y es a través de relacionar las personas en los territorios. Ese concepto lo trae Julio Verdeguer, que fue hasta hace poco el director regional de la FAO y ha trabajado mucho en temas rurales, y que muestra claramente y muestra cómo resolver adecuadamente y reconocer las interdependencias entre lo rural y lo urbano, que se dan en temas de flujos, interacciones, intercambios, todas esas acciones que están planteadas ahí, conexiones, tejidos, redes, articulaciones funcionales, que a veces están poco reconocidas en nuestros estudios de desarrollo, ¿no? Porque tienen que ver con toda esa nube de palabras que está allí: relaciones sociales, capital, servicios, residuos, bienes, ideas, personas, servicios ecosistémicos, recursos naturales, entre otros. Y ese concepto es recogido por ONU Habitat, pues es recogido en el objetivo 11 de la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, o Agenda 2030, cuando habla de un mejor equilibrio entre lo rural y lo urbano. Y obviamente la Reunión Mundial de Hábitat en 2017 en Ecuador vuelve y retoma el concepto. O sea, sí hay un recorrido. Y se sorprenderán ustedes de toda la literatura que hay hoy en torno a la relación rural-urbana. Es más que lo que significa simplemente juntar dos tipos de territorios con los estereotipos que cada uno tenemos de eso. Y verán, recientemente oí, y los invito también, en Francia hubo toda una discusión durante la pandemia que se llamó sostenibilidades. Y sostenibilidades trabajó mucho el tema de entender el territorio de una manera más amplia y de ponerlo como al servicio, porque es la manera de resolver las desigualdades de todo tipo que tenemos y nuestros problemas, sin duda, de cambio climático, que también nos acompaña. Ahora, este proyecto trató de sistematizar y de seguir, y hubo trabajos para cada uno de este tipo, de los vínculos. Los más normales son los intercambios agropecuarios, comercio, industriales. Todos conocemos y sabemos que esa relación existe entre zonas rurales y urbanas, o si quieren, entre territorios menos desarrollados y otros más desarrollados. A veces se nos sale, no es simplemente rural, y quizás a veces eso nos aísla, sino territorios que no cumplen completamente con toda la tipología y las características de una zona urbana. Está también el intercambio de servicios: transportes, atención de salud, educación, servicios financieros, turismo. Aquí en Colombia hay un trabajo pionero que fue sobre articulaciones funcionales y que mostró geolocalizando, y seguramente esa es una técnica que se usa en todas partes, dónde nos atendíamos las personas en salud, o las personas de un pequeño municipio cercano a Bogotá, la capital de Colombia, cómo se atendían, a qué parte iban. Entonces, eso ha ayudado también la tecnología como a mirar y a entender esa naturaleza de los vínculos. Menos usual, pero muy común dentro de las personas expertas y conocedoras de los temas y de los ecosistemas ambientales, están los beneficios recíprocos de gestión responsable de los recursos naturales, ¿no? Agua, servicios ambientales, biodiversidad, residuos. Pongo el ejemplo de Bogotá, que es el que me conozco, y es: Bogotá toma del agua de los municipios vecinos. Son ellos quienes, cuidando las fuentes de nacimiento de agua, colaboran. Pero Bogotá no retribuye a esos municipios el cuidado que ellos hacen. Establecer una relación recíproca, y lo han hecho los últimos alcaldes,
entre otras el actual presidente, el actual y de alguna manera controvertido presidente Gustavo Petro. Él cuando fue alcalde planteó la necesidad de hacerlo y hoy retoma esas agendas ya desde la presidencia de la República, o sea, de encontrar esos nuevos equilibrios y ser capaz, porque esa es parte de resolver problemas de un desarrollo más equilibrado, ¿no? El reconocer eso. Ahora, la población, que también nunca la estudiábamos, por lo menos no acá de esa manera, existen trabajadores que van y vienen, que se mueven, nunca como en estos últimos años la población se mueve, viene, va. En Colombia con los temas de la guerra se movió aún mucho más, se cuidó, fue desplazada desde ciertas regiones y eso generó colonias dentro de las mismas ciudades que responden a patrones culturales de sus zonas de origen y que ha generado espacios sociales y culturales, ferias, fiestas, deporte, identidades, ¿no? Que a veces no están tan visibles en nuestras políticas de desarrollo y que son un componente sine qua non. Esta mañana también muy temprano hacía una nota sobre temas fiscales, porque se pasa aquí una reforma tributaria en este momento, un proyecto, y me preguntaba exactamente eso, ¿por qué le tenemos tanta aversión a los temas tributarios? Y creo que hemos trabajado poco fenómenos y temas culturales para hacer buenos ejercicios de cultura tributaria. En el deporte, fíjense, cuando juega uno de nuestros equipos latinoamericanos en un mundial como el que comienza en Qatar, pues todos, oía esta mañana en radio cuando venía que estaba todo el mundo mirando un partido Ecuador-Japón, ¿no? Entonces, digo, hay cosas que no hemos trabajado suficientemente. Y sin duda los institucionales, ¿no? Los municipios, los departamentos, las asociaciones de municipios, las asociaciones de vecinos, etcétera. Hay una riqueza fundamental en reconocer toda esa institucionalidad en esos vínculos. Ahora, aunque la categoría más usada o más reconocida, puesta en todos los estudios, en revistas especializadas, en los handbooks de geografía económica, en las distintas universidades, habla de los vínculos rurales urbanos. Estos, cuando son múltiples y diversos, configuran tejidos territoriales. Ahí hay un mal mapa de Colombia, obviamente ustedes no lo van a distinguir a la derecha, en que hizo un ejercicio, también está en la página de nuestro proyecto, para ver cómo se configuraban, y no tengo que ser muy, de ahondar mucho en la explicación, de que los territorios se van juntando, hay unas como cabezas unos nodos particulares de territorios. En algunos casos son las capitales de nuestros departamentos, pero hay otra cantidad de nodos que cumplen otras, son ciudades intermedias, que son centros de acopio, de transacción de alguna especie, o de algún evento cultural, de alguna feria, de alguna fiesta, etcétera, que juegan un papel fundamental en estrategias de desarrollo. Entonces esos vínculos van configurando unas redes de conexiones entre personas y organismos y se relacionan con diversos propósitos. Y esto sí es nuestro, como del conjunto de más de 15 consultores que trabajaron. Los vínculos se estructuran tejidos cuando son frecuentes, recíprocos, intencionales, repetitivos, deliberados y complejos. Es cuando decimos que comienza a haber un tejido territorial, ¿no? Aunque vínculo es el concepto que más se nombra, que más se menciona, que más está en la literatura, el tejido suele abordarse más en un sentido metafórico, figurativo, ¿no? Que es muy bello además porque tiene todos los elementos entre la trama y la urdimbre, muy útil para conversar de estos fenómenos de desarrollo que son complejos. Voy a acelerar un poquito, quiero contarles hasta el final. Esto pues tiene que ver con las métricas. Sin duda, trabajos que se hicieron, que han hecho. Aquí hay uno que me encanta citar, es del Banco Central, de un grupo de estudios regionales que tiene, que fue la economía del río. Ustedes no se imaginan cómo nos abrió la imaginación el ver que trataban de mirar los municipios ribereños de un río que a veces atravesaba 2, 3 departamentos,
cómo eran similares, cómo respondían a unas mismas dinámicas, ¿no? Entonces, cómo ese tipo que ha empezado a cambiar en nuevas métricas, cómo aprovechar esos datos para comprender mejor la relación entre distintos territorios, más que pues lo rural y lo urbano sí, pero los distintos territorios. Porque eso nos lleva a qué criterios usar, a si las unidades del análisis tradicional responden a los límites político-administrativos. En el caso de Colombia, claramente no, y ahora hay un fenómeno de asociación de municipios e incluso de municipios de departamentos distintos que quieren trabajar por el tema ambiental, por ejemplo, por el tema del ecoturismo, porque tienen unos propósitos que son distintos a los de todo el departamento, que son bien interesantes en estas nuevas dinámicas. Entonces, el uso de sistemas de información geográfica, mapas, clústeres locales son muy importantes. Entonces, pues hay unas métricas tradicionales, los flujos de personas, la asociatividad, los flujos de información, el acceso a Internet. Varios expertos internacionales han hecho estudios. Hausmann hacía estudios sobre desarrollo mirando las llamadas entrantes y salientes por líneas de teléfonos móviles a ciertos territorios, y encontraba que aquellos donde obviamente, pues es como obvio el resultado, pero encontraba más desarrollo en aquellos que tenían esas más intensas en relaciones. Hay flujos de gobernanza, de bienes y servicios, de recursos naturales, economía del río, exactamente. Los ecosistemas ambientales son los que más nos explican cómo no siempre los límites que hemos puesto para hacer políticas de desarrollo son los adecuados. Y también, muy brevemente, yo no soy experta en esto, pero tuvimos y contamos con unas voces jóvenes maravillosas, de esas que saben leer redes y que saben saber esa conversación de las personas en frente a las zonas donde habitan, las ciudades a las que van, qué percepciones tienen diferenciadas entre hombres, entre mujeres, en edades, qué piensan. Fue muy importante también contarlo como nuevas metodologías de escucha social que en malos casos o cuando se usan para mal, se usan para influenciar mal a las personas, pero también nos dan información valiosa, ¿no? Cuando queremos construir bien y atender sus propósitos y lo que quieren de desarrollo. Bueno, el proyecto en sí es muy sencillo, esta es la construcción que guía, y es que tejidos territoriales más fuertes, lo decía al comienzo, diversos, que son armónicos, interactuantes, a través de procesos de alianzas, de acuerdos, de iniciativas, de organizaciones sostenibles, producen comportamientos innovadores, cooperación, creación y sostenibilidad de redes, sostenible, diversidad de actores y por lo tanto procesos de desarrollo territorial más fuerte e inclusivos, poblaciones empoderadas, beneficios de doble vía, integración de territorios. Ese es como el esquema grande del proyecto. Y estudiamos, ya voy a contarles brevemente estas 4 dinámicas que estudiamos, quizás los nombres no les digan mucho, hay 2 o 3 trabajos de cada región, hicimos unas bellas infografías, creo que no lo voy a decir más adelante, pero creo que las voces jóvenes en este proceso nos enseñaron que no podíamos seguir escribiendo como que escribíamos los que tenemos más años, ¿no? En donde tenemos... pues escribimos cosas largas, sin muchas imágenes, y hoy el poder de la comunicación y lo visual y lo preciso y lo que va al punto es muy apreciado. Trabajamos particularmente en un departamento al sur del Tolima, es en el centro de Colombia. Allí surgieron las FARC, la principal guerrilla colombiana, en 4 municipios donde estuvimos trabajando. Y el mundo, al decir por los que visitaron luego del acuerdo de paz, se estaba perdiendo por la guerra en Colombia el páramo de las Hermosas, que es de unos paisajes que algún día serán un centro de turismo muy importante para eso. Allí trabajamos con distintas actividades, lo mismo en Antioquia, un departamento más conocido cuya capital es Medellín. En el Valle del Cauca trabajamos la cultura. ¿Sí? La cultura y nuestra población negra, valiosísima. Voy a decir, el Petronio Álvarez y un festival de música que tiene, lo llaman la savia de la selva que nos alimenta a todos
los colombianos y a toda la región. Y trabajamos también temas en el departamento del Meta, en la Orinoquia colombiana, sobre temas de ecoturismo. Entonces, yo sé que esos son demasiados detalles y les muestro brevemente. En el Tolima nos concentramos en los procesos organizativos, hicimos infografías, todas ellas están en la página, bien descritas, me tomaría, en donde la música y el folclore, la educación, encontrábamos como elementos fundamentales que permitían diferenciar a un territorio de otro. Nosotros tenemos una gran heterogeneidad y requerimos políticas diferenciadas. No, eso no lo hemos podido construir y esto lo que trata es demostrar. Entonces hicimos boletines, escribimos talleres con la población y todo ese material está a disposición pues de quienes les interesen. Pero fundamental lo que nos enseñaron las comunidades de sus procesos organizativos y los jóvenes. Son 4 municipios al sur de un departamento completamente olvidados, casi que su capital, que es Ibagué, que es una ciudad intermedia de Colombia, ni siquiera los reconoce. Tiene unos jóvenes con una capacidad de jalar procesos usando las TIC que ninguno de nosotros sentados aquí en unas oficinas muy pomposas con mucha técnica hubiéramos podido comprender si no nos acercamos más al territorio. En Antioquia son los vínculos institucionales, este departamento que muchas veces se ha querido independizar de Colombia, allá hay una fuerte corriente federalista, tiene unas capacidades, pero esa fuerza de desarrollar, de unir actores públicos, privados, empresariales, académicos, en torno a dinámicas, entonces en temas rural urbanos y en temas de provincias especiales hoy, por ejemplo, que se están uniendo para proteger el medio ambiente y que han preferido cadenas ecoturísticas culturales y le ganaron la batalla a la Anglo Gold Ashanti, que tiene una concesión minera importantísima, creo que una de las minas más importantes de Colombia allá, pero la población dijo no, queremos otra cosa. Y entonces reconocer esos procesos ha sido de una gran importancia y están las publicaciones que se hicieron en torno a esto. El vínculo poderoso, la cultura, no me cansaré de repetirles lo que aprendimos en esto. Quizás voy a decirles, el Festival Petronio Álvarez, que lleva 20 años, una afortunada política pública con líderes de la comunidad negra, es la política pública más importante para todo el Pacífico colombiano. Ninguna otra, ni las de educación, ni las de salud, ni todas las que se han hecho, fueron tan poderosas en jalar a la población de territorios muy difíciles donde sus hijos no podían educarse porque no había todas las oportunidades, y a través de la música hoy promueven, eso es un emprendimiento que genera recursos, que el folclore tienen temas de gastronomía, de moda afrocolombiana, de bebidas afrocolombianas. Hoy es mundialmente conocido el festival. Y ahí viene también los violines caucanos y el turismo de agua de Buenaventura. Son unos temas culturales asociados o que han encontrado en el turismo su esto. Y en el Meta hay un río Güejar. Entonces todo lo que han hecho, estos territorios estuvieron con muchos problemas de violencia, de conflicto armado, y encontraron en el ecoturismo un vehículo de coordinación de agentes, y todos son territorios que son políticas que surgen desde abajo, desde las comunidades, que surgen, se equivocan, aprenden de sus errores y todo. Llego a la parte final, que espero dejarlos con gran curiosidad de consultar, dependiendo de sus intereses. Y encontramos 4 de ellos importantes: gestión de los vínculos, fortalecimiento de nodos intermedios, creación de confianzas y alianzas, e integración. Bueno, nosotros llamábamos en un contexto de construcción de paz, quizás sea. Ahora, hay una motivación principal. Yo creo que a este proyecto lo empujó también porque la pandemia hizo más urgente renovar instrumentos y políticas, ¿no?
hizo más y en eso las conversaciones con el ILPES y con sus trabajos y el desarrollo territorial y las nuevas ciudadanías nos abrieron así como un canal donde encontrábamos nuevas fuentes de inspiración para continuar esto. Se hizo más urgente diseñar políticas públicas integrales e innovadoras para recuperar lo perdido y avanzar con sostenibilidad. Las TIC que hacen posible eso que estamos haciendo hoy, de la virtualidad, quizás del mundo híbrido, plantean también nuevos desafíos para la cohesión social. Entonces, esta crisis nos ha obligado a pensar políticas públicas que vayan de la mano. Creo que esa frase me la copié de Cielo y Alicia y Valeria de sus textos, liderazgos colaborativos entre la ciudadanía y los gobiernos. Esa frase es de ellas y yo aquí me la apropié completamente, o este proyecto se la apropió. Entonces, gestionar los vínculos, se sorprenderán ustedes, pero uno dice, un país como Colombia no se reconocen esas interdependencias, entonces se requieren nuevos instrumentos de planificación y gestión. Yo tengo todo un cuento en los temas presupuestales de larga data y creo que con esas estructuras rígidas que tenemos no va a ser posible si no avanzamos hacia cosas que ya incluso algunos países han ensayado, de unas estructuras más flexibles del gasto, no con esos descriptores tan inflexibles de nuestras leyes presupuestales. Eso va a producir estructuras más flexibles de gobernanza y va a encontrar el territorio como el espacio de coordinación. Eso se dice mucho en discurso, ¿no? De que el territorio es donde confluyen todas las iniciativas, pero vaya usted al territorio y verá que cada iniciativa, si es de salud o es de educación o es de productiva, toda trabaja independientemente y no hay esos canales. Hay que tender y fortalecer los puentes entre las regiones, entre otras. Gestionar los vínculos es una tarea importante que no hacemos, ¿no? Y que es muy importante. Hay que fortalecer esas ciudades. Hice énfasis en algún momento en esas figuras y en nombrarles unos territorios en Colombia que no les dirán a ustedes, sobre todo sin un mapa que los ubique un poco más de manera más precisa. Hay que existir puentes entre las áreas metropolitanas y rurales, identificar la capacidad de las ciudades intermedias de impulsar y distribuir según su jerarquía territorial. A veces las capitales están muy lejos de algunas zonas. Yo estuve mirando y por lo menos visualmente me parece que los departamentos en Uruguay, miré el mapa geopolítico, tienen unos tamaños más acordes, ¿no? Es posible la planificación. En Colombia, en cambio, hay unos departamentos que ocupan medio país y que entre el norte y el sur hay yo no sé cuántos accidentes geográficos y cuántas horas para transportarse y no hacen fácil la planificación territorial. El tamaño, y creo que a ustedes expertos en desarrollo, el tamaño y la escala es muy importante en todos los temas de planificación. Pero además están temas nuevos de liderazgo de esos nodos intermedios. Aquí la pandemia mostró la posibilidad de ciudades que no estaban en nuestro mapa, por ejemplo, que albergaron población venezolana, migrante venezolana, y esa población pudo prestar servicios y vivir y sobrevivir en este territorio gracias a lo que pasó en ciudades intermedias y pequeñas en el país, ¿no? Además, pues trabajar todo el tema de la diversidad y la complementariedad que tienen a veces esas ciudades intermedias. Ahora, sin duda, y esto pues es cómo creamos confianzas y alianzas, cómo generamos la agrupación de actores, ¿no? Ahora, eso lo tenemos que aprender, somos nosotros, ¿no? En los territorios, las comunidades que se establecen, las asociaciones de vecinos, las cooperativas, los padres de familia, etcétera. Hay un universo, un entramado grandísimo que quizás la única dificultad es que no están conectadas entre ellas, pero esas redes de actores son cruciales en el territorio. Esas crean instancias, promueven organizaciones locales. Esas agrupaciones son la base para construir esa confianza, ¿no? Y son particulares de cada territorio, nadie se las puede llegar a inventar, ¿no? Unas son más culturales, otras son más ambientales. Eso nos sorprendía también la capacidad de hacerlo.
Y bueno, pues en nuestro territorio es construir o fue transformar las políticas públicas porque requeríamos romper la fragmentación y el aislamiento, que fue el caldo de cultivo el factor que más exacerbó el conflicto. Esas zonas quedaron olvidadas para el resto de los colombianos y solo ahora este tipo de proyectos ha logrado mirarlas. El reconocimiento de los vínculos y promoción generan integración, interconexión, que además se unen con nuevos instrumentos de planificación. Hoy tenemos fondos aplicados a ciertas regiones específicas que promueven fondos de cooperación internacional para el desarrollo, para ciertas dinámicas, estructuras más flexibles de gobernanza, porque reconocemos que ese territorio es el espacio de coordinación y verdadera articulación de las políticas públicas, privadas y de iniciativas y comunitarias y todo, que es en últimas el desarrollo. Yo sé que me pasé unos minutos, pero me emociona hablarles de esto y me encanta y ya soy toda oídos de sus reacciones, de sus argumentos, de sus reflexiones en torno a esto. Muchas gracias. Muchas gracias Olga Lucía. Sin duda sumamente interesante tu presentación, la planificación territorial y el vínculo de las políticas enfocado a la transformación hacia la flexibilización de la gobernanza es clave, y la gestión de los vínculos de los diferentes niveles de la gobernanza también es un eje para trabajar y generar sinergias para seguir construyendo y conectando las redes de los actores, como bien comentabas. Estamos viendo en el chat, hay algunos comentarios, así que vamos a empezar a recogerlos y te vamos a plantear, ¿sí? ¿Te parece? Empezamos con el primero, es de Johnny Creciente, que dice: buenos días. Cuando se estaba mencionando respecto del contexto, se dijo que no siempre las zonas urbanas reconocen la importancia de las zonas rurales para su desarrollo. En ese orden, materializando esto y entendiendo que el eje integral del desarrollo territorial tiene consecuencias directas, ¿cómo se ve reflejado esto? Sí, Johnny, gracias por esa pregunta, por esa reflexión además. Yo estuve pensando en ejercicios como para que ustedes pudieran aplicar. Si te entendí bien, aquí fue necesario que hiciéramos algo que hemos llamado articulaciones funcionales, ¿no? Que entendiéramos cuáles eran todo el tipo de vínculos que existían entre distintas regiones y que tratáramos de organizarlos en aquellos que eran de la simple conmutación laboral, que voy de un lugar a otro porque trabajo o porque vivo en ciudades que son más o que están cerca de otras y son dormitorio, pero también realizo o hay otras relaciones que tienen que ver y quizás me voy a ir por ese tema, en temas de carácter ambiental o en temas de carácter de provisión de ciertos insumos para ciertas producciones. Todas esas cosas, sin duda, a veces los conocen los interesados, ¿no? Alguien que tiene un cultivo de X y que va y se surte de un insumo que requiere en otra zona, ¿no? Hacer eso explícito y mirar las oportunidades de la política pública de fortalecerlo. Y fortalecerlo porque hay dos personas que entran en contacto, que además pertenecen a realidades, nos encontramos que podría ser, no solamente lo encontramos en la gente con la que trabajamos en el territorio, de que era la base de su fortaleza y que pudieron vivir en zonas muy apartadas, aisladas y a veces con problemas adicionales, y que lograron que ese tipo de relaciones entre las personas fuera. Y también la búsqueda dentro de políticas públicas, lo hemos visto eso que tú planteas más en el tema empresarial, ¿no? Sin duda las empresas tienen ese tipo de relaciones, pero no lo hemos visto de un carácter más integral, que integre otras dimensiones que son las que están presentes en el territorio, ¿no? Aquí con el tema del café, quizás podría hablarles en mucho tiempo. Hoy la principal marca de café que cotiza como un producto especial con denominación de origen y todas esas, salió de allí, de esos 4 municipios del sur del Tolima, de Planadas exactamente, y hoy se vende en Londres en los mercados internacionales.
Y fue gracias a reconocer todas esas relaciones que podían establecerse que eso fue posible, ¿no? No fue solamente la actividad empresarial, fue el dinamismo de las comunidades, el interés y hacerlo explícito, y el que ciertas políticas, aquí hay una federación de cafeteros, hay distintos tipos, que se pusieran todos de acuerdo a través de redes para lograr. Ahora los guerrilleros y reinsertados, por ejemplo, tienen otra marca que están tratando de hacer lo mismo, que se llama el Tercer Acuerdo, ¿no? Entonces, tenemos ejemplos poderosos. No sé si eso te comenta brevemente tu pregunta. Muchas gracias, Olga. Tenemos otro comentario también de Esteban, que dice lo siguiente: para impulsar o detonar el desarrollo territorial se debe proporcionar desde el núcleo de la sociedad, debe ser iniciativa de la población. En ese sentido, ¿cuál sería el rol que juegan las instituciones públicas para facilitar el desarrollo, o simplemente habría que mantenerlos al margen para no viciar el proceso de desarrollo? Yo creo que son un agente más, las instituciones públicas, son un agente muy importante, pero que la mayoría de las veces permanece encerrado en sus despachos, muy seguramente, si pensamos bien, y creo que tenemos, que es un buen punto de partida pensarlo, trabajando por el desarrollo de sus comunidades, pero quizás les falta el ingrediente y el actor fundamental que son esas comunidades. Entonces, propiciar no es solamente un tema de espacios, ¿no? Seguramente les pasará a ustedes o conocerán que no es solamente invitar a la gente a contarle qué se va a hacer audiencias en donde se dice se va a construir este puente o se va a hacer aquella ruta o se va a complementar al colegio, sino cómo la comunidad también participa y sus organizaciones, y se generan liderazgos que además jalonan esos procesos. Creo que ahí nos falta un poco más de infraestructura público-privada, y ahí quizás vaya el tema de redes que nos alumbra. Eso yo le respondería a Esteban. Perfecto, muchas gracias. Huber comenta: el Uruguay es concentrado en las ciudades. El agro como motor de la economía está identificado por las ciudades, lo urbano, pero estos no lo ven que los ayude en su desarrollo socioeconómico, según una encuesta del MEGAP. Trabajar en hacer conciencia del agro como desarrollo de todos es importante para Uruguay. Yo creo que sí, y me planteaba ese desafío tratando de consultar información sobre Uruguay. No quería, no quería que tu pregunta me tomara por sorpresa. Sí, eminentemente urbano. Sin embargo, voy a contarles brevemente una historia. Hoy nuestro ministro de Hacienda es José Antonio Campo, que fue secretario ejecutivo de la CEPAL, un hombre conocido en temas de desarrollo. Él lideró una misión previa a que hiciéramos este proyecto de 4 años, que se llamó la Misión de Transformación del Campo. Claro, en Colombia había todo ese motivo fundamental de cómo encontrábamos vías para empezar a construir un acuerdo de paz. Pero cuando empezamos a adentrarnos en los temas ambientales, en los temas de comercio, en muchas cosas, nos encontrábamos que no era solamente los territorios puramente rurales, aquellos que tenían poca densidad de población, etcétera, los que podíamos calificar como tales, sino que hay otra cantidad de población que así viva en centros urbanos, depende de las actividades rurales. Hacer explícitos a través de todas distintas métricas, flujos, temas de asociatividad, probablemente de cooperativas de comercialización de productos o de trabajo, ayuda a identificar que reconocemos un porcentaje inferior de población ligada a los temas rurales. Si tú pones el ejemplo, Huber, fundamental, porque aunque Uruguay esté concentrado en ciudades, el agro precisamente es un motor y yo vi el índice y me impresionó del papel que ha jugado creciente el sector agropecuario, jalonador pues de todo el desarrollo económico del Uruguay. Entonces, es como que hay un reconocimiento, a eso llamaba yo la primera parte. No es a encontrar ruralidad donde no la hay, sino a reconocer que existen unas dependencias desde las zonas aún urbanas de los territorios rurales.
Fíjense que eso le pasa a uno mucho también en Europa y me sirve para ampliar mi explicación con los trabajos que estuvimos siguiendo de Romur y Robust. Son dos proyectos de la Unión Europea que tienen incluso página web, que se propusieron acercar, como tratar de cerrar las brechas que existían con ciertas regiones, y encontraron en Ámsterdam, por ejemplo, la posibilidad de que Ámsterdam hiciera plataformas para la venta de los productos de zonas rurales que no eran tan desarrolladas en todo Holanda, ¿no? Entonces, existen múltiples cosas maravillosas de lo que podemos hacer, aún reconociendo pues que hay un predominio, no recuerdo exactamente, predominancia creo que llama, urbana en algunos países, en este caso el de Uruguay, ¿no? Sigue siendo este. Te contestaría así, Juve. Perfecto. Estefanía dice, yo quisiera saber si Olga Lucía nos puede dar algunos ejemplos de políticas públicas que se han implementado para integrar los tejidos rurales urbanos desde los aspectos presupuestales. Bueno, tengo una que no es exactamente el buen ejemplo porque no lo logró, ¿no? Para todos estos territorios, 183 municipios en Colombia, se crearon unos programas que se llaman los programas de desarrollo con enfoque territorial. Aquí les decimos algo impronunciable, PEDET, programas de desarrollo con enfoque territorial. Y se trató, y siguiendo experiencias presupuestales de otros países, entre ellos Chile, con muchos de los programas sociales, en donde distintas agencias públicas que se encargan a veces de educación y de salud y de vivienda y de promoción social y de capacitación laboral, integraron en bolsas sus recursos para ser ejecutados con prioridad en ciertas poblaciones. En Colombia eso no sucede. Tenemos una inflexibilidad presupuestal, entonces el Ministerio de Educación quiere ir allá al último municipio y hacer la escuela o el salón de clases adicional que necesita la escuela, o la batería sanitaria, o el centro de salud del Ministerio de Salud. Y creo que eso, eso no me lo comparten, de una vez les digo, tengo experiencia de trabajar en el Ministerio de Hacienda y tuve algún cargo allí hace mucho tiempo y no logro convencer, o sea, lo debo comunicar muy mal, de la necesidad de integrar más para ciertos territorios las partidas presupuestales. Es decir, miren que Francia, mi único ejemplo así valioso y que está funcionando es Francia ahora distribuye el presupuesto. Obviamente siguen existiendo los ministerios sectoriales, pero existen misiones dentro de los ministerios. El Ministerio de Ambiente tiene más de la misión puramente ambiental. Y para esa misión, que puede ser, por ejemplo, mejorar la calidad del aire, para esa misión vienen recursos del Ministerio de Salud, porque es un recurso que es del Ministerio de Salud, pero va y lo ejecuta, lo implementa el Ministerio de Medio Ambiente en una misión, así lo llaman, misiones. Esas misiones tienen gerentes públicos con unos indicadores súper estrictos de cumplimiento. El ministro del ramo sigue siendo el responsable político, pero entonces hay un desdoblamiento que creo que nos está haciendo falta, por lo menos en el caso de Colombia, es claro, porque bajamos con mucha ineficiencia y con mucho desconocimiento por la incapacidad de poner recursos en un fondo común, es lo que más se ha hecho en América Latina. Nuria Cunil creo que es alguien, y Repeto, pues seguramente ustedes habrán oído mencionar, ellos se ocupan mucho de mirar nuestras inflexibilidades en la región, presupuestales que a veces nos hacen financiar mal los proyectos o de manera muy deficiente o de manera muy ineficiente. Y aquí en Colombia, en ese programa nunca pusieron una bolsa común de los recursos, sino cada agencia bajó, y aquello era realmente, yo estuve casi una reunión cada 2 meses, eso era una torre de Babel, ¿no? Escuchar
a las distintas 20, 30 agencias públicas con sus lógicas, tratando de hacer lo que había que hacer en cada territorio. Creo que no hemos descubierto, y los invito a que pensemos en eso, a cómo cruzar adecuadamente la especialidad que es necesaria, la especialidad de nuestros ministerios sectoriales, con la integralidad que requieren los territorios, ¿no? ¿Cómo es que eso se cruza? ¿Qué papel juega? Yo tengo más preguntas, la verdad, que respuesta. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué papel van a jugar los alcaldes y sus instituciones y las instituciones de la comunidad? Y por ahora lo que se nos ocurre, mirando un poco la experiencia del World Resource Institute y de los que trabajan temas ambientales, es en hacer grandes redes de actores, en reconocer los roles de cada uno y en ser capaces de ejecutar. Aquí llaman a los PEDET la experiencia mundial más grande en dirección a través de lo que las personas pidieron, las personas de esos territorios y sus organizaciones hicieron unas largas listas, eran cerca de 30.000 iniciativas que las entidades públicas deberían haber puesto. Fue muy difícil, ¿no? Es una experiencia como de tratar de tener presupuestos participativos, pero todavía no tenemos las instituciones presupuestales ni la flexibilidad necesaria para hacerlo. Por eso les digo, no es el buen ejemplo, pero por lo menos están identificadas las falencias, ¿no? Y las necesidades de avanzar y de pensarnos. No sé si existan más casos. Yo estudié hace un par de años y escribí algo sobre el caso de Francia porque me llamó poderosamente la atención. Y muchos de nuestros países, por lo menos Colombia, lo sé con certeza, se copió del estatuto presupuestal de Francia, pues casi todo el derecho, pero el estatuto presupuestal, pues del siglo pasado, de los años 50, y creo que el siglo XXI requiere otras flexibilidades en presupuesto. Pero les diré que no me ponen mucho cuidado aquí porque pues eso es manejo de los recursos públicos, entonces necesitamos trabajar mucho en eso para lograr presentar una propuesta que nos oigan y que podamos construir un camino hacia allá. Eso, Estefanía, quisiera decirte. Tengo ejemplos, pero no todos son exitosos. Muchas gracias. Desde el MIEM comentan, Uruguay tiene la particularidad de una muy baja población rural, dependiendo de las definiciones. Creo que como categoría de análisis para el desarrollo territorial en las ciudades intermedias tiene mucho valor. Sí, sí, yo eso me di cuenta exactamente de Uruguay, lo tenía obviamente algo conocemos y desde CEPAL pues se trabaja mucho, pero como que quería mirarlo y lo vi en mapas físicos, en mapas con todos los accidentes geográficos. Sin embargo, creo que ese descubrimiento de las ciudades intermedias y de potenciar el papel que juegan, porque además ya lo están jugando, es como redescubrirlo, llenarlo de los datos necesarios para identificarlo, para analizarlo. Es muy poderoso. Aquí se hizo, quizás también les sirva la referencia, una misión de ciudades. Aquí tuvimos a Gleiser y a, no sé, y a alguien muy importante desde el gobierno inglés animando esa misión, que fue además nuestra ex canciller Carolina Barco la que la dirigió. Y encontrábamos, pues Colombia no tiene una capital, Bogotá, pero tiene 4 otras ciudades muy importantes, Cali, Medellín, Barranquilla, pero empezaron a salir otras ciudades, y aquí entre nos, si no me oyen y no hay por acá nadie que les cuente, Bucaramanga, que no era una ciudad de las más grandes, se le pasó a varias de estas en temas de desarrollo haciendo políticas particulares para las ciudades. O sea, si hay un poder. Y podría mencionarles ciertas otras. Barranca juega un papel, Barranca Bermeja, en temas de petróleo en el centro del país. En el sur hay ciudades que están empezando a jugar roles muy destacados de centros de comercio agrícola, de ferias ganaderas en los llanos, de territorios puramente de temas de minería y petroleros. O sea, descubrir eso y hacerlo explícito creo que nos ha mostrado. El trabajo de Julio Verdegué que aplicó para México
es maravilloso en el rol de esas ciudades intermedias y creo que nosotros tenemos esa riqueza en América Latina y en particular, pues ustedes, Uruguay, ese rol puede ser muy importante. Muchas gracias. Julio Alberto menciona, las políticas públicas son opciones para organizar las relaciones socioeconómicas en una sociedad. En caso particular de las zonas rurales con potencialidades, ¿cómo generar mejores y mayores oportunidades para superar las brechas existentes y evitar los procesos migratorios a las grandes ciudades? Muchas gracias. Julio, voy a decirte eso que dices de manera muy precisa, te lo voy a decir. En alguna parte, de pronto es hasta en un material del ILPES, y creo que es en ese material de las nuevas ciudadanías, del desarrollo territorial de la nueva ciudadanía, dicen que es el cordón umbilical, ¿no? Las políticas públicas son el cordón umbilical. Esa figura a mí me ha hecho pensar mucho. Es el cordón umbilical entre el Estado y la ciudadanía. Creo que tú comienzas a aterrizarnos en un tema que ha sido como el eslabón pendiente. Nosotros hemos hablado mucho de participación, pero no hemos trabajado tanto en la cualificación de estas políticas. Colombia tiene una ley de participación ciudadana desde la Constitución del 91, ha generado espacios, mecanismos, etcétera, pero todavía es en cierta medida artificial o creo que todavía no comprendemos. Creo que han hecho falta como nuevas visiones de unas nuevas concepciones de la administración de lo público, más unas nuevas concepciones de las políticas sociales. Yo pienso, por ejemplo, en Esther Duflo o Banerjee o todos esos que trabajando con las personas con necesidades nos han enseñado a ver que es, eh, que es un, que es un factor que nos estaba haciendo falta, de que la sola técnica que muy probablemente todos los que tenemos aquí, que todos los que están hoy reunidos acá hemos tenido estudios universitarios o trabajamos en la administración de lo público y contamos con una gran experiencia, pero se nos ha olvidado lo fundamental. Y eso se estudia, y eso se aprende, y eso tiene reglas. Eso no es reunir eh, a la gente en un salón y contarle, ¿no? Requiere trabajos, requiere aproximaciones sucesivas, requiere toda esa generación de confianzas. Hay un libro del BID de Scarchatini que fue muy conocido, que a mí me impactó en esta primera parte de este 2022, que fue sobre la confianza. Y es como es la clave de la legitimidad, ¿no? Como esto de la participación, si no generamos información, si no vinculamos a esta población, si no nos sentamos con ellos, si no reconocemos de manera genuina lo que nos aporta el desarrollo de las políticas, pues no vamos a poder transformar. Nuestra participación es en cierta forma accesoria, de alguna manera cosmética, ¿no? No esencial al desarrollo de las políticas. Yo cuento otro ejemplo que conocí hace no mucho sobre los laboratorios, lo llaman los Living Labs Revolution, el laboratorio, la revolución de los laboratorios sociales. Y la historia comenzó mucho atrás. Conozco más el caso francés, pero sin duda Estados Unidos, Inglaterra, Italia, varios países tienen ese ejemplo. Comenzaron a descentralizar y ahí me sirve para contarles un pasito que está después de este proyecto que viene andando y que quizás ustedes con todos esos centros académicos que tienen lo puedan considerar. Mire, los grandes centros, yo estudié en París y mi universidad era súper agrupada por especialidades. Yo no viví esa época, pero recién me vine, comenzaron a descentralizar expertos en determinado tema hacia los distintos puntos cardinales de Francia, donde existían también otras universidades. Y se crearon grupos de trabajo de expertos con procesadores de datos, o sea, los que tenían todo ese papel pues de rigurosidad y de usar las últimas técnicas, con las comunidades a resolver problemas específicos, de cómo era que se iba a hacer esta aula de clase, de cómo se iba a resolver este tema de esta inundación que se producía cada tanto tiempo. Y eso fue lo que se llamó, y no fue un fenómeno exclusivo de las universidades europeas,
Hay un profesor de Harvard que escribió un libro que se llamó The Living Labs Revolution, que siento que comienza a cambiar. Ese ya es un libro de por lo menos hace 10 años que comienza a cambiar la historia. Vengan, les cuento el caso colombiano, quizás les dé pistas. Pues resulta que hicimos este proyecto y mi mejor aliado en el territorio, tengo que decirlo, y ahora como no están, puedo hacerlo con mayor confianza, fue una universidad regional. Yo convoqué a toda la cooperación, a toda la institucionalidad, a todas las fuerzas. Este proyecto pues fue muy hábil y muchos se sumaron. Pero el que estuvo con nosotros desde el comienzo hasta el final y siguió después de que nosotros terminamos, es una universidad que se llama la Universidad de Ibagué, que se ha propuesto desde hace mucho tiempo llevar la universidad al territorio. Tienen un programa muy reconocido, muy trabajado, de ser profesionales en las distintas disciplinas, ingenieros, sociólogos, abogados, economistas, médicos, etcétera, hagan su último semestre solucionando, participando de alguna actividad en los territorios más apartados de la región. Eso se llama, en Colombia se llamaba el programa Paz y Región, pero luego se cambió el nombre y se llama Opción Colombia. Y hoy es una ley de la República, va a ser obligatorio que todas las personas en las universidades hagan, en lugar de, es como un servicio social. Esa universidad, cuando terminamos el proyecto con esta misma presentación que ustedes hoy pacientemente han escuchado, empezó a convocar a los observatorios regionales, aquellas universidades de distintas regiones, y muchos de ellos, o sea, en sus trabajos ya tienen mapeado el tema de la relación entre grupos de ciudades, entre que a veces el departamento es una unidad demasiado grande para atender problemas específicos, pero a veces el municipio es una unidad demasiado pequeña, que se requieren que son temas de ordenamiento territorial y que esos son difíciles, que todo eso ya está estudiado para regiones específicas, y los que hacemos políticas públicas centrales, así un poco como me preguntan, a veces tenemos poca cuenta o no incorporamos todo este conocimiento que ya está, que ya... entonces esa es una buena alternativa, ¿no? La academia regional sabe mucho de estas cosas y a veces no la incorporamos suficientemente en nuestros estudios y en nuestros diseños de políticas. Excelente. Bueno, hay otro comentario de Jimena Martínez que dice: buenos días, es muy importante que se logren generar herramientas presupuestales flexibles que se den a las comunidades la posibilidad de construir el desarrollo para lograr así una gobernanza real. Los entramados territoriales piden a todo nivel el poder de decidir sobre las acciones que quieren instrumentar. Sí, yo también estoy convencida, Jimena, de que es así. Ahora, también de que es difícil, ¿no? Aquí teníamos un alcalde, quizás es reconocido por ustedes, que vive todavía y es un político, pero es más que eso, se llaman Tanas Mocus. Y él empezó y nos decía, y todas sus intervenciones y muchos de sus trabajos era diciendo, el peso público es sagrado, ¿no? La moneda, el dinero público es sagrado. Y quizás por eso las leyes se han encargado de hacerlo, de protegerlo tanto, ¿no? Nadie puede gastar un peso público, un peso del presupuesto público, un dinero, de que no esté previamente definido por ley, que un cuerpo de elegidos, llámese Congreso, o llámese Consejo Municipal o Asamblea Departamental o como quiera que se llamen los elegidos del Poder Legislativo, haya aprobado, ¿no? Y esa inflexibilidad, que es la búsqueda de proteger ese recurso que es sagrado y que va para fines públicos, lo ha dotado de una inflexibilidad enorme. Aquí en otros tiempos, hace como 20 años, se ensayaron
cuando fue presidente Ernesto Samper, se ensayaron temas de redes de solidaridad y se asignaban, eran las universidades, jugaban también a un papel, como en escoger entre las prioridades de una población con unos recursos pues que eran acotados. Nunca eran ellas las que ejecutaban, pero por lo menos sí orientaban las asignaciones de gasto, ¿no? Entonces yo creo que sí hemos estado ensayando. No hay un sistema perfecto, pero sí hay algo y coincido con Jimena en que requerimos buscar esa flexibilidad. Yo les voy a prestar el materialito que escribí, que es chiquitico, que sistematiza, pero sobre todo es por las referencias que tiene sobre las inflexibilidades. El otro nombre está en el CIPEC en Argentina. Hay varios de nuestros expertos en temas presupuestales que han trabajado ese tema. Muchas gracias. Tenemos un comentario más que dice: buenos días, gracias por tu presentación, Olga, hermoso país el tuyo. Más que pregunta, es una reflexión. Construir vínculos de confianza entre actores y alianzas sólidas es la forma de generar políticas públicas sostenibles. Estoy absolutamente convencida de eso. Creo que es el gran desafío de los gobiernos locales trabajar desde una perspectiva multinivel, multiactor y multisectorial. Mire, GL son actores privilegiados para construir estas alianzas. Sí, sin duda. Yo creo que eso también lo hemos descubierto, ¿no? Aquí la OCDE ha empezado a elaborar unos trabajos sobre temas de descentralización. Para el caso de Colombia, lo llaman una descentralización asimétrica, ¿no? Quizás ustedes son un país que tiene menos desigualdades y que aquí luchamos porque hay municipios de muy distintas capacidades, ¿no? Y no les cabe una misma norma. Entonces requerimos flexibilidades que tampoco existen o son muy limitadas. A veces la máxima clasificación es la cantidad de población, entonces hay municipios muy chicos de menos de 10.000 habitantes, hasta municipios, distritos, ciudades muy grandes como Bogotá que tiene 8 millones, ¿no? Entonces las normas han comenzado como a salirse de ese marco estrecho y a exigir marcos adecuados para ciudades grandes, para municipios pequeños, y en particular las presupuestales comienzan a ser precisamente lo que escribí esta mañana, que les comentaba que era un comentario para una publicación del Consejo Privado de Competitividad del capítulo tributario. Ellos quieren que haya un único estatuto presupuestal para que las empresas no tengan dificultades al pagar impuestos en todas las distintas regiones del país donde tienen sus plantas, donde hacen sus negocios y sus comercios. Pero no se dan cuenta que, pues claro, eso es lo que les conviene a ellas, pero un municipio pequeño tiene que tener un marco de manejo de sus tributos que es distinto al de una gran ciudad, que quizás pues no deba haber tantos como municipios hay. En el caso de Colombia son 1.103 municipios, pero tampoco se puede que uno solo cobije todas las realidades. Entonces sí hay algo de esa flexibilidad que estamos empezando a entender y a trabajar para lograrla. Creo que todas estas como cooperaciones que hoy comienzan a hacerse, todas este sur que comienza a trabajar y se apoya, es valioso para encontrar esas cosas que funcionan en unos sitios y que pueden allanar los caminos para otros. Es eso, Belén. Perfecto. Silvia Díaz nos comparte: en nuestra ciudad convive lo urbano y lo rural. Al ser ciudad dormitorio, tenemos zona urbana del 30% y rural 70%. Actividades muy variadas: hortícola, frutícola, ganaderas, etc. Existe una dependencia directa en la zona urbana de la rural, aunque la población urbana supera ampliamente la rural. Bueno, tú has dado un ejemplo maravilloso, lo voy a usar para las próximas presentaciones. Miren que se me olvidó contarles al comienzo que desde distintas disciplinas, yo no sé cuántos de ustedes aquí estén cercanos a los arquitectos, a los urbanistas, a los planificadores urbanos, etcétera,
pero usted comienza a encontrar literatura, escritos, tratados, reflexiones, blogs, etcétera, todo, sobre el nuevo, cómo se van borrando los bordes entre lo urbano y lo rural. En una feria del libro me encontré desde la arquitectura, cómo existía toda una, pues, muchos escritores en torno a cómo se comenzaba a borrar ese borde que estuvo muy claramente definido entre lo rural y lo urbano. Y nos aportó muchísimo. Bogotá, por ejemplo, es una ciudad absolutamente pues metropolitana, exageradamente grande, etcétera, que tiene, su territorio rural es más grande que la parte rural. Y como tal, entonces tiene muchos desafíos, porque hay escuelas que están ubicadas, obviamente, en la zona rural de Bogotá, ¿no? Las personas que viven en zonas rurales de Bogotá, y ahí por los distintos puntos cardinales tienen que venir. Hace poco tuve que coordinar un módulo en una misión de educadores precisamente sobre educación rural en Bogotá. Y todos los intercambios que existen fortalecían la idea, la hipótesis y quizás en alguna medida los argumentos de esto que estás precisamente de lo que tiene tu comentario, y es de la alta dependencia que tenemos de los que habitamos en territorios urbanos, de los rurales que nos circundan, que a veces están más cerca de lo que creemos. Em, con la pandemia, no creo que se convierta pues totalmente en un flujo inverso, pero muchas personas comenzaron a pensar, comenzaron a pensar en vivir en sitios menos densamente poblados. Las ciudades que nos circundan aquí cerca de Bogotá, pues se subió el precio de las viviendas, etcétera, porque mucha gente quiso vivir cerca de la ciudad metrópoli, pero no en las congestiones y con todas los problemas que tienen las ciudades, que quedaron más que evidentes con el COVID. Y esa es una tendencia, veía yo, qué día no lo leí el título, me pareció muy sugerente, el cambio en los precios en Inglaterra de las viviendas urbanas y rurales luego del COVID. O sea, antes era difícil encontrar a alguien que quisiera comprar una vivienda que estuviera lejos de los centros urbanos, y hoy esa tendencia, según entiendo, entre otras es un colega de la universidad que hace esos estudios, mostraba lo contrario. Entonces, yo creo que hay que estar atentos a eso de que llegan a un punto nuestros centros urbanos a hacerse, a expulsar, a tener fuerzas que nos expulsan y que quedaron evidentes con el tema del COVID, lo que refuerza un poco esa visión de una concepción más integrada de territorio, ¿no? Donde hay distintas características, pero cada vez se borran más esas fronteras entre los dos. Perfecto. Tenemos a Susana Gómez, que nos dice, en el marco de la visión multidimensional e integral del desarrollo territorial, ¿qué rol juega la cooperación internacional? Bueno, Susana, a mí me sorprende bueno, he trabajado mucho tiempo en temas de cooperación, pero me sorprende como el consenso que hay hoy en las fuentes de cooperación. Incluso es un consenso más fuerte y más sólido que el que existe entre nuestros políticos y entre quienes gobiernan nuestros países, ¿no? Hay mayor conciencia sobre estos enfoques multidimensionales. Yo me encontré en el territorio con la cooperación de la Unión Europea. Ustedes van a tener en ejercicios posteriores en este mismo espacio, pues desarrollo, entre otras, de cosas que se hacen aquí en Colombia con esa cooperación europea. Pero también la cooperación norteamericana. Colombia tiene mucha cooperación norteamericana. USAID aquí en Colombia. Y me sorprende la cantidad de similitud que existe entre nuestros diagnósticos y entre las tareas. Quizás lo que nos sucede es que
nos coordinamos poco, ¿no? Somos la cooperación, pero somos todavía a pesar de que compartimos, cada vez tenemos más espacios comunes en donde compartimos estos resultados de los trabajos, pero sin duda las formas de actuar en los territorios y de impulsar todo este tipo de agendas y sobre todo de contar mucho más con las comunidades organizadas, con sus redes de actores, comienzan a ser una constante en esa comunidad y en esa cooperación internacional. Y creo que nos queda la labor también de jalar a las instituciones públicas y privadas a compartir y a generar estos espacios donde consolidemos nuestros trabajos. Esa sería mi reacción. Muchas gracias. Tenemos otro comentario de Daniela que dice: buenos días, muy buena presentación. Sin dudas hay que fortalecer el trabajo en las redes integradas, donde a la hora de planificar servicios en los diferentes sectores se lo realice poniendo en el centro a las personas y la comunidad en las que están insertas, considerando sus necesidades, intereses y problemas. Esto implica desfragmentar, poner las paredes institucionales y repensar la atención integrando recursos de todos los sectores. Sí, así es. Creo creo que suena obvio, ¿no? Que ninguno de nosotros probablemente le suene raro que tenemos que trabajar con los actores, que las personas son el centro del desarrollo, sin embargo, todo eso tiene, creo, una filigrana y no sabemos. Fue necesario ir al territorio, ir cielo e incluso físicamente. Quiero contarles porque fue interesante el desafío. Por momentos pensamos que no lo íbamos a lograr porque este era un proyecto que se iba a desarrollar en los territorios. Y pasado el primer año, cuando ya teníamos íbamos a ir a territorios, la pandemia cierra, esos municipios se cierran. Tenían dificultades, no todos tenían la capacidad de conectarse, no todo el mundo estaba abonado a cuentas de internet, contaban a veces con un aparato móvil básico, ni siquiera esos que permitiera conexiones. Y fue un desafío hacerlo. Empezamos con conversaciones muy básicas, están todas grabadas, porque queríamos que el trabajo, cuando fuera posible, cuando no sabíamos si iba a ser 5 meses, 6 meses, 1 año, o sea, jamás, si hubiéramos pensado en ese momento que iban a ser 2 años, yo creo que desistimos, pero iniciamos conversaciones virtuales. Incluso fue necesario hacer cosas que no eran tan normales, como distribuir minutos de internet a los celulares, pagarlos del proyecto para nutrirlos, porque cómo podíamos invitar a personas de las comunidades a hacer esto. Y oír mucho, y empezaron a salir historias de su cultura y organizar y sistematizar. Entonces creo que desde ahí. Y nos surgió una cosa que creo que tiene que ver, que nos explicó mucho, que aún está, ustedes la pueden ver, hicimos la manera de estar presentes sin poderlo estar físicamente, además de estas conversaciones, fue hacer un boletín muy sencillo, un boletín que fuera como recoger las historias de cómo era que se habían constituido. Tuvimos un grupo maravilloso que se llamó Las Mujeres Chaparralunas por la Paz. Mujeres campesinas que pusieron los muertos de la guerra, fueron sus esposos, sus hijos, que hoy son un actor principalísimo desarrollado, hoy hacen comunidades, hoy se ocupan de tener formación para sus hijos, tienen cooperativas de acopio, de agricultura, van a ser una multinacional poderosísima, ¿no? Entonces, ¿cómo darle voz a esas personas? ¿Cómo empezar a contar su historia? En las voces de ellas, eso se tradujo en el boletín, en un boletín que era como la manera de contacto. A mí me sorprendía eso porque yo decía, pues eso es lo primero que le dicen a uno, pues todos esos medios. Para nosotros fue hacer una estrategia de comunicación y contar con los jóvenes que nos dijeran, no, ustedes los viejos escriben demasiado, nadie va a leer eso.
Hoy necesitamos comunicarnos en 140 caracteres y en una buena imagen y en un buen diseño. Al comienzo yo les cuento que dudaba, pero luego me convencieron y en realidad mucho diseño que tiene este proyecto lo hicieron personas que trabajaron para el proyecto y que leyeron y que tuvieron una sensibilidad enorme de leer y de comprender a todas esas personas. Había un grupo de jóvenes que se llamaba La Zaranda, un par de jóvenes que hacían y que se movían y hacían. Entonces, darle la voz a el Café de Planadas que ya les comenté. Voy a mencionarles otro ejemplo, el pajarero de las Hermosas. El pajarero era un muchacho que tenía como actividad, le tomaba fotos a las aves, es una región, y empezó, un alcalde anterior había empezado con el tema como de empezar a pensar en que esa región podía volverse un sitio ecoturístico para observar las aves. Pero en plena pandemia, resulta que ese señor, el pajarero de las Hermosas, tenía más contactos con redes internacionales, con esas personas que tienen eso como hobby, como su papel en la vida, y observaban mirar como lo incipiente de esas organizaciones ya conectadas con actores internacionales que quieren venir, que quieren, no sé, nos llena como de la riqueza de lo simple y de que eso se da es entendiendo con ellos y trabajando con ellos y que probablemente todo eso se pueda sofisticar y volver muy riguroso, sin duda hay capacidad para eso, pero todo comienza por allá. Y quizás, Cielo, ahí me estoy anticipando porque estoy leyendo también el comentario que me haces de la construcción de resiliencia, tiene que ver con eso. Yo empecé a cambiar aquí, ustedes saben que el presidente Santos fue el que, el gobernante que pudo llevar a término el acuerdo, de que se jugó, de que además lo hizo merecedor, y yo estoy de acuerdo, muy merecido un premio Nobel, etcétera. Pero comencé a decir, de verdad, los que propiciaron, quienes contribuyeron a la paz y en ese sentido muestran y son el ejemplo claro de la resiliencia de un territorio, fue la población que vivía allá. Fueron esas mujeres que se echaron encima, que además construyeron enfoques de género sin todavía saber todo lo que se ha aportado desde otros territorios que nos han explicado a todos. Entonces es como desde lo sencillo y desde reconocer que todo eso que hace la gente en territorios muy apartados, que constituyen su día a día, es lo que es la base para hacer esas políticas públicas, ¿no? Y es lo que les construyó a ellos resiliencia. Les he hablado casi todo del sur de Tolima, pero las comunidades negras del Pacífico de nosotros tienen los peores, han tenido siempre los peores indicadores. Mire, hoy los hijos de esos primeros músicos que a través de la música hicieron del Festival Petronio Álvarez algo que empezó a traer aquí entre nos, y seguramente habrá entre ustedes gente que conoce Cali, que sabe que la feria de Cali, la salsa en Cali es una cosa así pues arrolladora. Pues el Petronio Álvarez, la música negra, la de las marimbas de nuestra costa pacífica, de nuestros antepasados africanos, le ganó a la feria de Cali, ¿no? O sea, hoy ya la ribera del río Cali, donde se hace, es un evento público por naturaleza. Y hoy son los hijos que fueron a la universidad, que se establecieron en ciudades como Cali, que son los promotores de ese festival, los que se les han ocurrido los negocios de la moda afro y de las comidas y la gastronomía afro y las bebidas. Se ganaron una denominación de origen de una bebida que hacen ellos que se llamaba, que antes era de esas bebidas de contrabando que no se pueden consumir, ahora se llama el biche. Les acaban de dar denominación de origen, o sea, un progreso que no es de un día para otro, es otro quizás de las reflexiones, que los gobiernos pues tienen unas administraciones limitadas en un tiempo y que esto es de mucho más tiempo, ¿no? Entonces esa política, por ejemplo, público-privada del festival, tiene 20 años, acaban de celebrar el número 20 del aniversario, ¿no?
Y muy seguramente estas mujeres chaparralunas por la paz ya van por 15 años de haber constituido y tienen una historia atrás. Entonces, ¿cómo reconocer eso en los territorios? Creo que apunta a la pregunta de Cielo, que era cómo construir resiliencia en los territorios a partir de los vínculos entre actores, ¿no? Y la segunda parte es cómo los gobiernos locales es identificando y promoviendo esos vínculos. A veces el gobierno local lo que hace es venga y trabajo con los agricultores y las cooperativas de tal producto y estos que son los constructores de las viviendas y estos son. Y creo que la integralidad y la transversalidad de muchas de esas cosas a veces quedan. Por ahí veía, creo que lo voy a decir mal y pido perdón a todos los uruguayos, en el plan de gobierno hay como la idea de hacer o ya existe como de unos consejos municipales más integrales, como que está muy presente en ustedes la construcción de institucionalidad. Yo creo que confiamos en que nos puedan dar pistas también de cómo hacerlo, de cómo lograrlo. Son los gobiernos locales, creo que necesitan encontrar ese espacio con la ciudadanía. Aquí se están ensayando cosas, no, incluso no son nuevas, hace más de 20 años se hacen consejos comunitarios, o sea, salen las altas autoridades, se encuentran con la población, en el día antes del encuentro sistematizan y organizan el tema, luego en el día en que se hace el encuentro, la comunidad habla y expone, etcétera, y en el tercer día se hacen los acuerdos eso está acercando la ciudadanía al ejercicio de la democracia en cierta forma. Eh, no sé, yo también le veo como demasiadas cosas directas en donde como va dejando sin mucho piso a todas las organizaciones de los gobiernos locales, pero bueno, eso es lo que tenemos en la región y habrá que aprender de todo eso. Excelente, Olga, muchas gracias. Te agradecemos las intervenciones que han surgido, ha sido un intercambio realmente muy valioso. Para ajustarnos también con el tiempo estipulado, vamos a finalizar esta parte. Aprovecho y les menciono que quedan los canales abiertos para seguir en contacto, y esta sesión va a ser grabada y va a quedar subida en el canal de YouTube y a UCI, ¿sí? De esta manera vamos a dar por finalizada la sesión. Nos vemos el martes 18 de octubre de 10 a 12 horas de Uruguay. Y bueno, muchas gracias a todas y todos por compartir este tiempo y esta preciosa jornada. Bueno, gracias Belena, gracias a la UCI, a mis colegas de CEPAL y a todos ustedes. ¡Qué maravilla! Yo me voy a llevar esa grabación con todas esas observaciones. Gracias. Aquí lo que necesiten con mucho gusto, con mucho gusto. Muchas gracias. Que pasen muy bien. Igual, un buen día para todos. Chao. Chao. Gracias, Olga Lucía. Chao. Chao.